8 manifestantes heridos, 80 policías heridos, 12 horas de sesión, 128 votos a favor, 116 en contra, bueno, algunos números que dibujaron la jornada de ayer en lo que al tratamiento de la reforma previsional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación respecta. Bueno, se esperaba ya y se especulaba que iba a ser una sesión larga, que recordemos, si bien empezó aproximadamente a las 14:15, fue cuando oficialmente se dio el quórum allí en la Cámara de Diputados. Bueno, fue aproximadamente a las 7 de la tarde cuando se empezó con la sesión puntualmente a tratar y a debatir lo que tenía que ver con esta reforma provisional, que ya es ley, que está aprobada, fue algunos minutos pasadas las 7 de la mañana, que finalmente entonces se dieron estos 28 votos a favor, o que se empezó a votar de manera general y luego de manera detallada cada uno de los artículos para finalmente saber si era la aprobación o si había que realizar alguna modificación. Recordemos que es sanción definitiva ya y conversión en ley lo que otorga la Cámara de Diputados con estos 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones. Desde las 19 comenzó la sesión, pero la reunión y la oralidad allí en el recinto comenzó desde las 2 o 3 de la tarde del día de ayer, más precisamente, cuando comenzaron estos pedidos de privilegio y en definitiva eran algunas chicanas, idas y vueltas en cuanto a lo discursivo que se establecía entre un legislador y otro. Luego, ya iniciada la sesión, se supo que más de 100 diputados habían solicitado la palabra, por ejemplo, todos los del Frente Renovador, pocos del oficialismo y gran parte de la oposición y del kirchnerismo en general. Se calculaba 5 minutos por oratoria, algunos se excedieron un poco y lo que se esperaba fuera una sesión que se terminara votando y concluyendo cerca de las 2 de la mañana, se estiró hasta hace poco más de una hora, cerca de las 7. Y un quórum que el oficialismo lo logró con sus 105 diputados propios, con 3 del bloque que encabeza Martín Lustó y finalmente con algunos legisladores que responden a gobiernos provinciales como Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, Salta, Chubut y Neuquén, además del sindicalista Alberto Roberti. Y todos ellos entonces fueron los que otorgaron estos 129 votos, estos 129 diputados, perdón, que hicieron que hubiera quórum en el día de ayer y que de alguna manera diera el inicio formal a lo que sería este tratamiento tan largo y que tantos capítulos ha dejado, ¿no? Desde las primeras horas o desde las 12:30 más o menos, me acuerdo cuando estábamos aquí en el noticiero, de las 12:30 y la 1:30, cuando comenzaban los primeros incidentes, hasta todo lo que se ha ido sucediendo durante la tarde de ayer, durante la noche, para que finalmente sea aprobada. Hubo algunos cruces entre la diputada Carrió, por ejemplo, y Agustín Rossi, en su momento apuntando Carrió a un supuesto no acompañamiento por parte de Agustín Rossi del 82% móvil hace algunos años, respuesta sobre algún pasado implicado con la dictadura de Rossi hacia Carrió, bueno, lo que se esperaba, ¿no? Algunas palabras subidas un poco más de tono, como por ejemplo cuando una diputada del Frente para la Victoria trató a los peronistas dialoguistas, como se los ha catalogado, de prostitutas del presidente de la Nación, bueno, siempre dentro de la terminología del respeto, pero no dejan de ser palabras connotativas, ¿no? Exactamente, decimos que además la reunión previa que hubo antes de empezar la sesión con los gobernadores fue muy importante, fue el último espaldarazo de apoyo y asegurarse de manera definitiva por parte del oficialismo que nadie se iba a dar vuelta o nadie iba a votar algo que no se había acordado. Recordemos que entre lo que había sucedido el jueves pasado y ahora se sumaron las provincias de Salta, Entre Ríos, de Neuquén y Chubut. Esas fueron las provincias entonces que dieron el apoyo al presidente Mauricio Macri, que si bien no hubo una conferencia de prensa, sí hubo una foto que decía y mucho en donde se mostraba entonces este apoyo final que manifestaban los distintos caciques de cada una de las provincias. Sí, y esto de salir en la foto, sí, pero solamente limitarse a eso, ¿no? A no prestar declaraciones y a saber medir el costo político que se podía llegar a pagar. Definitivamente fue una estrategia muy importante y delicada la que se tejió en el día de ayer desde lo político. Y en cuanto a lo legislativo, esta semana, más allá de este tratamiento de reforma previsional que arrancó la semana de manera convulsionada, va a continuar
al menos en la misma índole, y es que se espera el tratamiento de la reforma tributaria a partir de hoy desde las 17, también allí en la Cámara de Diputados, cuarto intermedio de por medio, valga la redundancia, que es lo que está aconteciendo por estas horas. Desde las 17 entonces el tratamiento de reforma tributaria, con todo el tiempo que pueda llegar también a tomar su aprobación o no, en definitiva el tratamiento allí en Cámara de Diputados. Y luego también está programada una agenda para esta semana y esta misma sesión, el tema que se ha estirado ya por varios días, Claro. es el presupuesto 2018, ni más ni menos, que se conoce como la Ley de Leyes, y a partir de ello también se espera que tenga una discusión importante y muy reñida dentro del Congreso que pueda hacer que su votación inclusive se pueda estirar hasta el día viernes. Bueno, semanas por demás decisivas, de distintos cambios que si se aplican, distintos cambios que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo social. Bueno, una semana en donde todos los ojos están puestos, por supuesto, allí en el Congreso, en este mes de diciembre, que siempre sabemos suele ser, por lo general, un mes delicado, y que justamente el gobierno nacional además ha utilizado este mes para todos estos cambios que se van a implementar, que claramente generan distintas opiniones y que, bueno, pueden llegar a terminar en lo que sucedió en el día de ayer, lamentablemente, en las diferencias y en las chicanas entre los legisladores. Bueno, esperemos que esta semana y este mes de diciembre pueda terminar de la manera más airosa posible y que no se vuelvan a repetir, bueno, este tipo de escenas que estamos viendo, ¿no?, allí en la pantalla. Sí, inevitablemente un poco más allá nos referimos a los incidentes de diciembre de 2001, algo a lo que hizo referencia, por ejemplo, el diputado Rossi, pidió un minuto de silencio cuando tuvo su momento de alocución dentro del recinto. Estos son imágenes de los disturbios, de la barbarie, como se la ha definido, de los trogloditas que llegaron hasta la plaza de los dos congresos a manifestarse. Está claro que muy lejos de ser una manifestación, propusieron un enfrentamiento frente a la policía de la ciudad que se mantuvo cauta y pasiva por solamente algunos minutos hasta que comenzaron a enfrentarse, a reprimir y a hacer retroceder a los manifestantes. Desde allí ya era un todos contra todos y un nivel de irresponsabilidad en cuanto a la violencia impartida de una manera ominosa de ambas partes, me refiero, ¿no? Sí, claro, bueno, estas imágenes lamentables que estuvieron en el día de ayer en todos los que mirábamos los distintos canales, ¿no? Bueno, las imágenes estas entonces de violencia absoluta, de batalla campal, la policía de la ciudad de Buenos Aires, que en un principio era quien estaba afectada a esta tarea, allí haciendo este cordón, por momentos estos violentos hasta incluso los lograban reducir a los policías. Bueno, después se pidió que viniera infantería, llegó gendarmería, llegó la Policía Federal y de esta manera se pudo terminar, ya quizás también desatando después de estos incidentes alguna represión, ¿no?, respecto de a quién se llevaba, a quién se golpeaba. Bueno, cuesta entender que no se pueda identificar quiénes son estos violentos que son los que estaban realizando estos disturbios. Cuesta creer que no fueron ellos, una vez más, los que quedaron detenidos, ¿no? Uno al principio veía estas balas, ¿no?, que se comparan con el paintball, ¿no?, estas balas de pintura, que es la manera que tienen justamente para poder la policía después saber y encontrar quiénes eran los violentos. Bueno, ninguna de las personas que después se veían detenidas estaba pintada, lo cual llama la atención y deja entrever si verdaderamente son estas personas las que están justamente detenidas y tras las rejas, o si lamentablemente están sueltas con posibilidad, ¿no?, de generar nuevos disturbios. Lo cierto es que esta es la imagen que vimos en la mayoría de los medios, pero es importante decir que también hubo mucha gente de manera pacífica que se manifestó, que no lo vimos porque no se pasó, porque lamentablemente esto es lo que llama, ¿no? Y porque se retiraron ante esta situación también. Se fueron hacia la Plaza de Mayo, digamos, claro, hacia el otro extremo. Hubo gente que llegó inmiscuida entre estos involucionados y claro, terminó primando la violencia y ante esa situación decidieron desertar totalmente allí frente al Congreso. Y además, a propósito de los detenidos, Ana, independientemente de quién sea el que termina privado de su libertad, por lo general sabemos que no se extiende con una condena como amerita, en este caso los cargos que se le imputan, como el daño al Estado, por ejemplo, la resistencia a la autoridad. Y sobre el daño al Estado es importante destacar que fue de manera literal cómo se procedía, esto de romper el banco de la plaza, romper las calles, ni más ni menos, para obtener un pedazo de pavimento y utilizarlo como proyectil
Bueno, definitivamente fue un modus operandi que se vio de manera repetida en el día de ayer. Inclusive, en algunos casos, utilizaron las propias vallas de la policía, Sí. se hicieron de ellas y las utilizaban como escudos. Bueno, realmente es para destacar al menos un punto positivo, que no haya heridos de gravedad ni Sí. muertos. Realmente es un milagro, porque la situación que se vivió, bueno, podría lamentablemente haber dejado alguna víctima fatal. Por suerte no sucedió. No tenemos que estar hablando de eso ahora, pero realmente toda la zona que está alrededor del Congreso quedó absolutamente destrozada. Hasta incluso hubo puntualmente, por lo menos lo que pude ver, en un bar, como una especie de saqueo, ¿no? Hablaba la persona que estaba allí, justamente, que habían entrado y se habían robado todo lo que tenían, habían hecho destrozos. De hecho, lo que se ve en esas maderas que se ven que usaban como escudo eran las mismas, como las rejas que ponen los negocios, ¿no? Por ahí para cerrar sus persianas, digamos, los que no Claro, tienen claro. persianas. Bueno, eran maderas que sacaban de allí, persianas metálicas absolutamente destrozadas en la búsqueda justamente de seguir encontrando proyectiles. Bueno, de todo un poco, lamentable, ¿no? Ver estas imágenes, ver lo que sucedió. Allí quizás bien en lo que tiene que ver con la zona del Congreso, pero después se fueron hasta la 9 de julio y ahí ya parecía que el mensaje era claro, era vaciar la 9 de julio, era que no quedara ningún manifestante, y es cuando entonces la Policía Federal empezó a hacer lo propio junto con la Gendarmería. Bien, más de 160 personas heridas entre policías y manifestantes, prácticamente en igual cantidad. Y a partir de esto, bueno, el saldo nefasto que ha quedado dentro de esta jornada de violencia, que en ningún caso se amerita más allá de lo que pudiera estar ocurriendo dentro del recinto. Está